Estamos estudiando, hermanos, la iglesia que estaba en la ciudad del pecado, o sea, la iglesia de Pérgamo. Haciendo un ligero repaso, hablamos de una ciudad que tenía necesidad de Cristo, se dio la descripción de Cristo, una ciudad que entronizaba a Satanás. Se han dado las 4 razones por qué se entronizaba a Cristo y se entronizaba precisamente los aspectos de la política, la religión, ¿ve? Y el aspecto cultural como el aspecto moralizador. Ahora vamos a ver una ciudad que influía en la iglesia, y esto lo vamos a estar viendo específicamente en los versos 14 y 15 de este capítulo 2. Sería ideal que la carta terminara aquí en el verso 13, pero el versículo 14 comienza con unas palabras escalofriantes. Miren lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto es lo importante. Y hermanos, es importante notar que cuando Jesús tiene unas pocas cosas en contra suya, yo le digo que es para ponerse nervioso, es para estar intranquilo. Realmente nosotros tenemos que entender esta situación, pues que cuando el Señor está diciendo tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora la interrogante es: ¿qué eran esas pocas cosas que el Señor tenía contra los cristianos que estaban en Pérgamo? Bueno, miren lo que dice la segunda parte del verso 14 y el verso 15. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a dar un ligero análisis de algunas palabras o frases descriptivas de lo que hemos leído. En primer lugar, la palabra tropiezo. La palabra griega que se traduce por tropiezo indica la parte de la trampa en la que se coloca el cebo. O sea, cuando se toma el cebo, la trampa se activa atrapando a la víctima. Esto es lo que está indicando aquí, que enseña a Balac a poner tropiezo, o sea, es una trampa, pues. Luego, ustedes han leído ahí donde dice comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo había tratado la cuestión acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, pero su tratamiento tuvo que ver primordialmente con carne que primero se ofreció a un ídolo y luego se vendió en el mercado. Es una situación clara, pues, de que si un alimento es ofrecido a un ídolo en honor a un ídolo y después se va a ingerir, esa es la situación que el apóstol Pablo estaba corrigiendo en este tiempo. Aparentemente el pecado al que se refiere Apocalipsis aquí en el verso 14
es la participación en sí en la adoración a los ídolos, la cual era y sigue siendo condenada sin reservas por nuestro Dios. Vamos a tener unos 3 versículos que nos ayudan a entender esta situación. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6 y el verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Luego pasemos a Gálatas capítulo 5, el verso 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y en primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 21, esto es bien impresionante para mí, hermanos, bien claro. Termina diciendo el apóstol Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, que es una realidad, pues, de que Dios sigue aborreciendo a los ídolos. Y una tercera palabra que es importante analizar, hemos analizado tropiezo, ídolos, y luego la tercera palabra es fornicación. Fornicación. Cuando los cultos paganos, por lo general, estaban incluidos o incluían los actos de fornicación, los cuales también eran y siguen siendo condenados por el Señor. Miren lo que tenemos otra vez en 1 Corintios capítulo 6, en los versos 13 hasta el 20. Miren, ahí se da una descripción patética. Dice 1 Corintios capítulo 6, versos 13 hasta el 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ustedes pueden ver, de acuerdo a este análisis que he hecho de estas 3 palabras, que el problema allí en la iglesia estaba precisamente bien fuerte. El problema estaba bien definido. Entonces es evidente que los cristianos que estaban en Pérgamo habían permitido el ingreso de falsos maestros y los habían dejado quedarse entre ellos. Eso es el problema, porque un falso maestro podría entrar en la iglesia, podría, por el lado de su capacidad,
intelectual, a otros por el lado de su profesión, en fin, Satanás va a llegarle de acuerdo a la situación en que la persona se desenvuelve. Para saber acerca de la doctrina de Balaam, yo les hablaba a ustedes de que se comienza con el relato acerca de Balaam y de Balac, el cual les dejé como tarea que leyeran los capítulos 22 hasta el 25 del libro de Números. Yo espero que ustedes los hayan leído. Balac le ofreció a Balaam una gran recompensa si maldecía a los israelitas. ¿Ve? Había una gran recompensa que Balac le ofreció a Balaam si maldecía a los israelitas. Pero el profeta no pudo hacer esto. No pudo hacer esto. Y para descubrir lo que sucedió después, debe ir a otras partes de la Biblia para ganar los tesoros prometidos por Balac. Por ejemplo, vamos a 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 15. Note lo que dice aquí en 2 Pedro 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Miren qué claro, el cual amó el premio de la maldad. Y vamos también a la carta de Judas en el verso 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Balaam ideó un inicuo plan, un plan malévolo, ¿ve? Y claro, los planes malévolos pueden tener éxito aparentemente o inicialmente. Y esto fue lo que en otras palabras le dijo a Balac: no puedo maldecir a los israelitas, pero si usas tus mujeres para seducirlos a la adoración pagana y a la fornicación, Dios mismo los maldecirá. Esto fue lo que dijo. Entonces Balac siguió el consejo de Balaam y como resultado Dios mató a 24,000 israelitas con una plaga. Y usted lo ha leído ahí en Números capítulo 25. Ahí se describe claramente esta situación. El mismo Balaam murió al tiempo traspasado por una espada. Miren lo que dice, si vamos a Números capítulo 31 y el verso 8. Vamos a Números capítulo 31 y el versículo 8, donde se describe esta situación. Dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eli, Requén, Sur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Entonces, no hay duda, hermanos, ¿por qué se habla de esta situación que aquí se está presentando en Apocalipsis, en este mensaje que se le dio a la iglesia de Pérgamo? Bueno, no hay duda de que en Pérgamo los balaamitas enseñaban que era aceptable, óigase bien, enseñaban que era aceptable que los cristianos se enredaran
en la cultura pagana de la ciudad. No importa, ustedes como cristianos enrédense en la cultura pagana de la ciudad. Y ahí es donde estaba el pecado trascendente, ahí es donde estaba esta situación bien clara, bien definida del pecado de ellos, y que el Señor precisamente por eso les está corrigiendo, les está dando esta advertencia totalmente muy clara. Ya tocamos el tema de los nicolaitas anteriormente, cuando estudiamos la carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Ya hemos visto esta situación de los nicolaitas. Los escritores cristianos identificaron pues a los nicolaitas con un grupo gnóstico que practicaba la fornicación. Los gnósticos practicaban la fornicación. La palabra gnóstico proviene de la palabra griega que significa conocimiento, o sea, gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento. Entonces, los gnósticos alegaban tener conocimiento y discernimiento no disponibles a los demás. Nosotros tenemos un conocimiento que no está disponible a los demás. Y entonces era motivo de orgullo, era motivo de vanagloria, era motivo de que se jactaban ellos por sí solos. Y una popular doctrina gnóstico de aquella época era que el Hijo de Dios podía pecar todo lo que quisiera. El Hijo de Dios puede pecar todo lo que quisiera, ya que la gracia de Dios todavía cubría su pecado. Y al fin y al cabo, la gracia de Dios le cubre su pecado, sea que se arrepienta o sea que no se arrepienta. Eso era lo que enseñaban. Imagínense qué doctrina más diabólica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que así convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Por eso lo que leíamos en Judas, en el verso 4, ¿verdad? Que ya le hemos dado lectura. Hermanos, tenemos que entender pues que la gracia de Dios evidentemente es grande. La gracia de Dios es suficiente para nuestros pecados. Pero esto no debe ser un estímulo para pecar en ningún momento. Si por gracia somos salvos, si nosotros sin la gracia de Dios no podemos ser salvos. Es cierto, es muy cierto. Pero eso no quiere decir que tenemos licencia para pecar. Eso no quiere decir que hay libertinaje para pecar. Si al fin y al cabo la gracia de Dios está conmigo. Eso es precisamente esa doctrina premilenialista, esa doctrina que enseña salvo por gracia y siempre salvo. Haga lo que haga, el Señor me va a salvar. De acuerdo a ese razonamiento que muchas veces lo he dicho, la buena cantidad de cristianos y cristianas infieles de esta congregación, desde que fue establecida hace más de 35 años, pues esos hermanos están salvos, hagan lo que hagan. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Por qué a nosotros se nos exige fidelidad? ¿Por qué a nosotros se nos pide que cumplamos con la voluntad de Dios? ¿Y por qué a los infieles no? Si al fin y al cabo, por la gracia de Dios están salvos. Es un concepto, hermanos, totalmente equivocado de lo que se malinterpreta en forma diabólica de lo que es la gracia de nuestro Señor. Pues esto era lo que pasaba con la iglesia ahí en Pérgamo por la influencia
de esta doctrina. Los nicolaítas enseñaban el error, animando a los hijos de Dios a pecar. Y quizás en nuestros días no tengamos nicolaítas, no tengamos balaamitas, no tengamos influencia gnóstica en el seno de la iglesia, pero sí pueden haber influencias, ya sea en nuestra propia familia, ya sea en nuestro propio hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en el bachillerato, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sea por el vecino, ya sea por el amigo, por la amiga, que tengamos esa influencia que nos hace el poder caer así como cayeron estos hermanos ahí en Pérgamo. Entonces, esto, hermanos, es precisamente los hombres que enseñaban a ceder. Pero veamos ahora de los hombres que cedían. Los hombres que cedían. El Nuevo Testamento es claro en cuanto al tratamiento que debía darse a los falsos maestros. Y esto es bien claro, hermanos. El apóstol Pablo dijo que nos fijáramos en su enseñanza y que nos apartáramos de ellos. Dice en Romanos, en el capítulo 16 y el verso 17, hablando claramente de esta clase de hermanos o hermanas pecadores o pecadoras: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Les digo a los cristianos, pues, apartados. Miren lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Apartaos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. El apóstol Juan dijo incluso que cualquiera que le da a un maestro del error participa en sus malas obras. Segunda Juan, el versículo 11. O sea, uno que le da aliento a un falso maestro participa en sus malas obras. Entonces, ¿por qué no obedecieron los cristianos que estaban en Pérgamo estas claras instrucciones? Tal vez los falsos maestros tenían amigos dentro de la congregación y los líderes temían que al disciplinarlos ellos causarían problemas en la iglesia. Muchas veces esto pueda pasar, que no se quiera disciplinar precisamente porque se está pensando más en que habrán hermanos o hermanas que se van a molestar, que se van a dañar, que en corregir el error. Entonces puede ser que los miembros creyeran que era esencial presentar un frente unificado ante un mundo hostil, incluso si tenían que tolerar el error para hacerlo, o sea, para hacer esta situación. Entonces, a lo mejor creían que si no intervenían en el problema iba a desaparecer por sí solo. Y eso no es así, hermano. Cuando hay un problema en la iglesia, lo sabio que nos manda el Señor es que tenemos que enfrentarlo, no ignorarlo, no hacerme el ignorante, no hacernos los ignorantes en el lenguaje bucólico nuestro, no hacernos de los opachos. Cuando hay un problema en la iglesia, hay que enfrentarlo para limpiar la iglesia. Recordémonos, y más adelante lo vamos a ver, cuando el apóstol Pablo dio fuertes recomendaciones a la iglesia de Corinto, cuando tenían aquel fornicario dentro de
la congregación estaba viviendo con la mujer o con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. ¿Y por qué lo están tolerando? ¿Por qué no lo han quitado de en medio?, les dice. Entonces, cualquiera que haya sido su justificación, lo cierto es que aquella política que estaban llevando, a lo mejor era aquella política de vive y deja vivir. O sea, tú haz tu vida y deja que los demás hagan su vida. Eso es lo que tienes que hacer. Hazte el desentendido de los problemas que surgen en la congregación. Vive y deja vivir. En cuanto a los falsos maestros, hermanos, eran totalmente inaceptables por el Señor. Y el Señor corrigió claramente esta situación. Por eso dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Más claro, hermanos, no puede ser. Más explicación que la que da el Señor yo no la puedo dar, porque es exageradamente clara lo que aquí está diciendo. Voy a suspender acá, voy a dejar la segunda parte y la parte conclusiva de este mensaje a la iglesia en Pérgamo para la hora del sermón. Mientras tanto, sigámonos beneficiando de lo que el Señor nos dice a través de estos mensajes, como lo fue para la iglesia en Pérgamo. Nuestro hermano Napoleón, en su intervención, decía que al final de este sermón terminemos alegres, y eso es precisamente. Debemos, cada vez que escuchamos la palabra de nuestro Dios, terminar alegres. Y vamos a continuar con la parte última y conclusiva de este mensaje que se dio para la iglesia allí en Pérgamo. Vamos a ver ahora una ciudad que Jesús visitaría pronto. Miren qué bonito, una ciudad que Jesús visitaría pronto. Y vamos a ver de peligrosas posibilidades, así como de preciosas promesas. Pero veamos de estas peligrosas posibilidades, y vamos a contemplar esta parte específicamente en los versos 16 y 17. Jesús les advirtió, noten el verso 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Los cristianos que estaban en Pérgamo debían confrontar a los que enseñaban el error y tratar de convertirlos. Hace un buen tiempo nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, y ahí en el libro de Ezequiel se ve una advertencia muy clara al respecto de confrontar a los que enseñan el error, y sobre todo cuando tratan de convertir a su error. Dice en el capítulo 3, en los versos 18 al 21: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva,
El impío morirá con su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Si los falsos maestros rehusaban cambiar, ¿qué es lo que les tocaba? Ellos debían quitarlos de entre ellos. Dice, por ejemplo, también en 1 Corintios, que me hice referencia en la primera intervención de esta mañana en relación a la iglesia allí en Pérgamo, en 1 Corintios capítulo 5, verso 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Dios se encarga de los que están afuera. Nosotros no tenemos que interesarnos por los que están afuera, o sea, fuera de la iglesia, ¿verdad? Aquellos que no pertenecen a la iglesia. Pero miren lo que dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El Señor, más claro no puede ser. Ya el contexto de eso, de esta situación, lo dice desde los versos 1 hasta el 12, donde hacíamos referencia a ese que se encontraba pecando abiertamente. También era algo que debían hacer de inmediato. Noten que claro, lo tenían que hacer de inmediato. Se va a hacer el otro mes, se va a hacer dentro de 3 meses. No, tenían que hacerlo de inmediato. Esto es lo que, en otras palabras, Jesús estaba dando a entender. O sea, si no resuelven esta situación, dice, vendré yo. Si no resuelven esta situación pronto, vendré yo y me encargaré de ella. Y por supuesto que no les va a gustar cuando lo hagan. Y esta es la situación, esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad. Cuando se enfrenta el pecado, evidentemente que a quien se enfrenta no le gusta. Evidentemente a quien se le dice sobre esta situación y se le corrige, no le agrada. ¿Ve? Porque lo bonito es que nos llamen para ser felicitados, para ser congraciados, para recibir alabanzas. Eso es bonito que nos llamen, pero no es agradable que nos llamen para corregir sobre todo una situación pecaminosa. Usted puede comparar esta advertencia que les hace el apóstol Pablo también en 1 Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Irá a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes tienen la decisión. Ustedes, por decirlo así, tienen la opción. ¿Quieren que vaya con azote o quieren que vaya pues con amor? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver esta situación completamente bien clara que aquí se presenta. El Señor no explicó de qué manera planeaba hacer uso de su temible espada de juicio. No lo dice. La forma, la manera, pero sí sabemos lo que dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es una situación bien clara.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También observemos el contraste que se da entre ti y ellos. O sea, en la advertencia de Jesús. Jesús dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Es bien probable que la palabra ti se refiere a la congregación como un todo, mientras que la palabra ellos se refería a los que estaban propagando precisamente el error. Se refería a esos que estaban propagando precisamente el error. Entonces, el hecho de que Jesús iba a venir a castigar a los falsos maestros debió haber motivado a la iglesia a preocuparse por los que estaban a punto de ser castigados. Miren lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La iglesia también debió haberse motivado a preocuparse por su propia seguridad. La iglesia, hermanos, debe de estar preocupada por su propia seguridad desde el punto de vista, por supuesto, de lo doctrinal, desde el punto de vista de lo espiritual. Cuando el Señor blandía su espada sobre los impíos, los que no atinaban a alejarse lo suficiente, no salían ilesos. Ya lo hemos visto en Ezequiel capítulo 3, el verso 18. Es como que si Jesús dijera, estoy a punto de caer sobre ellos, estoy a punto de reprenderlos, y si estos falsos maestros todavía se encuentran en medio de ustedes cuando lo hagan, van a ser destruidos también. Van a ser destruidos también. O sea, van a ser destruidos aquellos que abracen la doctrina de los falsos maestros, como también van a ser destruidos los mismos falsos maestros. Esto es lo que está diciendo claramente. En otras palabras, podemos ver, hermanos, que aquí se ve la disciplina correctiva. Y cuando hablamos de la disciplina correctiva, se habla también de la disciplina preventiva. La disciplina preventiva incluye la enseñanza y la instrucción, mientras, hermanos, que la disciplina correctiva incluye corrección y castigo. Eso es una realidad. Lo preventivo es, mira, hermano Alexander, si tú no haces esto, o si tú acatas esto, vas a recibir la alabanza de Dios. Y el hermano Alexander oye y dice, bueno, tengo que abstenerme de hacer aquello. Pero la disciplina correctiva dice, si tú, hermano Alexander, hiciste esto, bueno, te tengo que corregir y a la vez te tengo que castigar. Esa es la doctrina correctiva. O sea, tenemos que entender que esa es la situación del pecado. Entonces, si le pusiéramos más empeño a la disciplina preventiva, hermanos, menos necesaria sería la disciplina correctiva. Sin embargo, a veces, por más arduamente que trabajemos en la disciplina preventiva, lamentablemente la disciplina correctiva es la que se tiene que aplicar más, es la que se tiene que dar más. Esto es lo que ocurre en el hogar
y es precisamente también lo que ocurre en la iglesia. Bueno, nosotros podemos ver, hermanos, esta situación claramente, que cuando se da esta disciplina correctiva jamás es cómoda. Eso es lo que quiero decir. La disciplina correctiva jamás es cómoda, pero es esencial. Tiene que hacerse. Es esencial. No podemos dejar pasar el pecado dentro de la iglesia. Es esencial precisamente para la pureza. Es esencial para la reputación de la iglesia. Así como también es esencial para que los salvos se mantengan completamente salvos. Ya hemos visto el caso de 1 Corintios capítulo 5, donde se menciona varios de los propósitos de la disciplina de la iglesia. ¿Con qué propósitos se menciona? Se los voy a leer. Miren lo que dice en 1 Corintios en el capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versos 5 al 7. El tal sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ven? Es clara esa situación. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, hermanos, este es el aspecto cuando estamos viendo una ciudad que Jesús visitaría pronto. Esta es la situación de las peligrosas posibilidades. Pero veamos las preciosas promesas que se dan. Tal como lo hace en todas las cartas, Jesús invita a cada uno de los miembros de la iglesia a aplicar personalmente la enseñanza. Noten lo que dice en la primera parte del verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que para alentarlos a oír y a obedecer, Jesús hacía promesas especiales. Y miren lo que sigue diciendo: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La primera parte de la promesa, la referencia al maná escondido, tiene su origen en el Antiguo Testamento, donde durante el peregrinaje de los israelitas por el desierto, Dios los alimentó con el maná. Usted puede consultar claramente esta situación si va al capítulo 16 del libro de Éxodo. Ahí nosotros vemos cómo es que la Biblia no nos dice qué era exactamente el maná. Se manifiesta claramente que se trataba de una provisión milagrosa venida de nuestro Dios, un alimento milagroso que venía de nuestro Dios. Esa era la situación que ahí se daba. En el arca del pacto, el arca del pacto era un cofre cubierto de oro por todas partes. Se encontraba dentro del lugar santísimo del tabernáculo. En ella había tres cosas.
las tablas de la piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos, la urna del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, en esta arca del pacto estaba una urna que contenía maná. Esta es la forma como estaba escondido, como un constante recordatorio de que Dios había provisto para su pueblo y de que Él continuaría proveyendo para ellos. Miren, vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 16. Dice específicamente en los versos 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Y si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 9 y el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, así también, hermanos, ¿por qué se dan estas aplicaciones? Porque así también el Señor proveería para los obedientes de Pérgamo. Dios estaba dispuesto a proveer para los hermanos obedientes de la iglesia en Pérgamo. En vista de que el maná original era para sustento del cuerpo, el maná escondido puede estarse refiriendo a un sustento del alma. Un sustento precisamente del alma. Es lo que pan como el pan de vida. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 31 y 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. La segunda parte de la promesa podríamos ver que a lo mejor no es tan clara. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La referencia a la piedrecita blanca, hermanos, puede tener que ver con la antigua práctica de usar dos guijarros, uno blanco y uno negro, para indicar la aprobación o la desaprobación. Para eso se usaba esta situación de estos guijarros. La palabra griega que se traduce por piedrecita se encuentra solamente aquí y en Hechos capítulo 26, versículo 10. Una traducción literal de la última parte de Hechos 26, 10 sería: emití un guijarro de voto. Aún hoy en día hablamos de emitir nuestros votos, o el sentido de dar bola negra, o también significa rechazarlo. Vamos a leer lo que dice en Hechos capítulo 26 y el versículo 10 para definir esta declaración que allí se está dando. Lo cual también hice en Jerusalén,
yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales de los sacerdotes, y cuando los mataron, noten lo que dice aquí, yo di mi voto. O sea, yo di mi aprobación. Esto es lo que se está diciendo aquí en el caso de esta, para indicar aprobación o desaprobación. O sea, el hecho de recibir, hermanos, una piedrecita blanca de parte de Dios equivalía a ser aprobado por Él. Y claro, esto es lo que los hermanos en Pérgamo realmente se buscaba para ellos. Tenían que ser aprobados por nuestro Señor de una manera que Él les estaba diciendo la realidad. ¿Cuál era el nombre nuevo escrito en la piedrecita? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, en el capítulo siguiente que veremos, Jesús se refirió a su propio nombre nuevo. Lo vamos a ver en el capítulo 3, el verso 12. ¿Ve? Puede que el nombre nuevo sea sencillamente el nombre de Jesús. Si alguien objetara que no hay nada nuevo acerca del nombre de Jesús, se le respondería que es siempre nuevo para los que lo aman, para los que lo aprecian. Las personas que en el mundo bogan, en el mundo andan, pues, en el mundo están, y no importa su edad, de repente conocen el Evangelio de nuestro Señor, de repente conocen de Jesús. Ese momento que lo conocen y que se les habla de Jesús es precisamente un nombre nuevo. Los únicos que realmente conocen, hermanos, y entienden y aprecian el nombre de Jesús son precisamente los que han sido salvos por Él, los que han recibido precisamente la bendición del Señor. En otras palabras, podemos decir claramente, nosotros los cristianos, nosotros los que nos hemos sometido a la voluntad de Él y recibir ese nombre nuevo. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4 y el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, yo quiero terminar este mensaje diciéndoles lo siguiente, que la carta a la iglesia que estaba en Pérgamo declara que no es fácil ser cristiano. Es una realidad. No es fácil ser cristiano. ¿En cuál sentido? En el sentido de la obediencia. Usted y yo, todos los oyentes en estos instantes y los cristianos que estamos en toda la nación congregados y en todas las naciones del mundo, estamos por voluntad propia. Estamos recibiendo el mensaje de Dios, estamos en comunión. Pero para hablar en realidad, ¿por qué no es fácil? Porque sería más fácil estar en la práctica de las cosas del mundo. Eso no cuesta. Esto requiere voluntad. El estar escuchando y cultivándonos en la palabra de Dios requiere sacrificio. Hermanos, Jesús todavía está buscando a los que tengan suficiente valentía para mantenerse firmes, para que no nieguen la fe pese a las consecuencias, para que no nieguen la fe pese a las circunstancias que se dan aquí en este mundo. El Señor también está buscando a los que tienen suficiente amor para confrontar a hermanos y hermanas cuyas vidas y enseñanzas no son conforme al patrón divino.
Es la realidad. Es la realidad. El Señor no tolera el compromiso con los falsos maestros. El Señor no tolera el compromiso con las falsas doctrinas. Eso es bien claro. Ese es el mensaje que se presenta para la iglesia aquí en Pérgamo. Esta carta, hermanos, nos invita a todos a ser vencedores. Todos tenemos que ser vencedores. Y podemos ser vencedores, hermanos, en Cristo Jesús. A vencer nuestra timidez, a vencer nuestros propios temores, a vencer nuestra falta de interés en las cosas de Dios, a vencer nuestra falta de convicción en las cosas de Dios y ser así lo que Jesús desea que nosotros realmente seamos. Ese es otro de los mensajes grandiosos que se enseña para los cristianos ahí en Pérgamo y que es extensivo hacia la iglesia de Cristo aquí en Quesaltepeque y en toda la nación y en el mundo entero. Si lo hacemos, de igual modo nos dará a nosotros ese maná escondido, hermanos. Ese maná escondido, ese tesoro tan valioso de parte de nuestro Dios, de la provisión de esa piedrecita blanca. Yo quiero recibir esa piedrecita blanca de la aprobación, porque el recibir esa piedrecita blanca, hermanos y hermanos, es recibir precisamente la aprobación de nuestro Dios. Si usted tiene alguna necesidad espiritual en su vida, nuestra oración porque la espada de la palabra de nuestro Señor le toque su corazón y que sea verdaderamente movido a obedecer a nuestro Señor precisamente enseguida. Por eso Él estaba diciendo, yo vendré pronto. Y cuando Él está diciendo, yo vendré pronto, es porque Él está diciendo a usted,